Las campanas de alarma resonaron por las cámaras del Consejo con un sonido que hizo que cada alienígena presente se congelara de terror. La enorme cúpula de cristal que albergaba al Consejo Galáctico no había oído esas campanas en más de 300 años. No desde que comenzó la cuarentena humana. Los antebrazos del embajador Sist temblaban mientras sostenía la tableta de datos. Su piel púrpura se había vuelto casi blanca por el miedo. Alrededor de la cámara circular, representantes de 47 especies diferentes esperaban en un silencio mortal. Las medusas flotantes, similares a medusas, atenuaron su brillo natural. Los reyes de granito, duros como la roca, detuvieron sus habituales conversaciones retumbantes. Incluso la orgullosa raza guerrera llamada los Colmillo de Sangre se sentó perfectamente quieta. «Habla», ordenó la alta consejera Vexar desde el centro de la cámara. Su voz resonó en las paredes de cristal como líder de la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Nunca antes había mostrado miedo, pero hoy incluso su rostro escamoso de reptil mostraba líneas de preocupación. La voz de Sist se quebró cuando comenzó a leer. Sensores de largo alcance han detectado naves humanas más allá de la zona de cuarentena del Sistema Sol. La cámara estalló. 47 especies diferentes comenzaron a hablar, gritar o hacer cualquier ruido que hicieran cuando estaban aterradas. Los sistemas de traducción se sobrecargaron, tratando de mantenerse al día con todos los diferentes idiomas. Silencio. El rugido de Vexar sacudió toda la cúpula. Lentamente, el ruido disminuyó. ¿Cuántas naves? 3 naves, alta consejera. Aparecieron en nuestros sensores hace 6 horas cerca del cruce de Próxima. Nuestra flota de patrulla aún no ha hecho contacto. El general Crack de los Colmillo de Sangre se puso de pie. Su pelaje rojo se erizó de ira. Entonces los destruimos, tal como deberíamos haber hecho hace 3 siglos. La mitad de la cámara estuvo de acuerdo con fuertes rugidos y gritos de batalla. La otra mitad parecía aún más aterrorizada. Vexar levantó una mano con garras pidiendo silencio. Tonto, has olvidado por qué construimos la cuarentena en primer lugar. La ira de Crack se desvaneció. Sus orejas cayeron. Como todos los demás en la cámara, recordaba las historias. Las historias de terror que los padres contaban a sus hijos para que se comportaran. Las historias reales sobre lo que los humanos podían hacer. Hace 300 años, la galaxia había hecho el primer contacto con la Tierra. Debería haber sido simple. Los humanos eran primitivos. Acababan de inventar el viaje más rápido que la luz. Sus armas eran básicas. Su tecnología estaba miles de años por detrás del estándar galáctico. La flota de la hegemonía se había acercado a la Tierra con confianza. El almirante Sechron comandaba más de 200 naves de guerra. Planeaba ofrecer a los humanos una elección simple: unirse a la galaxia como una especie sirviente o ser destruidos. Los humanos eligieron una tercera opción. Lucharon. Lo que sucedió después todavía les daba pesadillas a los comandantes militares galácticos. Los humanos no luchaban como ninguna especie civilizada. No seguían las reglas de la guerra. No se rendían cuando estaban claramente vencidos. En cambio, convirtieron todo su sistema solar en un arma. Los humanos ataron motores a asteroides y los lanzaron contra la flota de la hegemonía. Escondieron bombas dentro de señales de rendición falsas. Enviaron sus propias naves en misiones suicidas, usándolas como misiles guiados. Cuando se quedaron sin armas, embistieron las naves enemigas con sus propios cascos. Pero la peor parte no fue cómo lucharon. Fue cómo pensaban. Cada humano parecía entender tácticas que a otras especies les llevaba años aprender. Niños humanos enviaron mensajes a la flota de la hegemonía que contenían planes de batalla detallados. Artistas humanos crearon propaganda que destrozó la moral enemiga en horas. Granjeros humanos construyeron armas en sus graneros que podían destruir naves estelares. Los humanos perdieron esa guerra. El ejército de la Tierra fue destruido. La mayoría de sus ciudades fueron bombardeadas. Millones murieron, pero se llevaron consigo el 60% de la flota de la hegemonía. El almirante Sechron sobrevivió solo porque huyó. Cuando regresó para informar al Consejo,
trajo una recomendación que sorprendió a todos. Pongan en cuarentena todo el sistema Sol. Nunca dejen que los humanos se extiendan a otros mundos. No son como nosotros, había dicho, su voz vacía de emoción. Cada humano es un general en potencia. Cada niño humano piensa como un diseñador de armas. No ven la guerra como algo que hacen los soldados. Ven la guerra como algo que todos hacen. Si alguna vez se extienden a otros mundos, si alguna vez tienen tiempo para crecer y aprender, no conquistarán la galaxia. Se convertirán en la galaxia. El Consejo había votado para aprobar la cuarentena. Rodearon el sistema Sol con bases militares y balizas de advertencia. Le dijeron a la galaxia que los humanos eran demasiado peligrosos para existir fuera de su sistema natal. La mayoría de las especies estuvieron de acuerdo. Durante 300 años, la cuarentena se había mantenido. Los sensores de largo alcance mostraban que la civilización humana se había reconstruido. Su tecnología mejoró, pero se quedaron en su sistema solar, aislados de la galaxia, hasta ahora. Alta consejera, dijo la embajadora Yelst de la Federación de Comercio. Su piel azul estaba pálida de preocupación. ¿Y si se han estado preparando? La pregunta quedó suspendida en el aire como gas venenoso. Todos sabían a qué se refería. 300 años era mucho tiempo. Tiempo suficiente para que los humanos estudiaran cada arma que habían capturado de la flota de la hegemonía. Tiempo suficiente para aprender de su derrota. Tiempo suficiente para planificar. La flota de patrulla ya debería haber hecho contacto, dijo Sistak mirando su tableta de datos. Pero no ha habido ninguna señal. Bexar se levantó lentamente. Su enorme figura proyectaba sombras por la cámara. Envíen un mensaje a todos los comandantes militares. Eleven el nivel de alerta al máximo y contacten al alto mando de la hegemonía. Díganles que los humanos vienen en camino. Como si fueran convocadas por sus palabras, una nueva alarma comenzó a sonar. Esta era diferente. Era la alerta de comunicación. Un holograma apareció en el centro de la cámara. Mostraba un rostro humano. Cada alienígena en la sala ahogó un grito. Muchos saltaron hacia atrás. Algunos buscaron armas que no llevaban en las cámaras del Consejo. La humana era una mujer de piel oscura y cabello negro corto. Llevaba un simple uniforme azul sin armas visibles. Parecía completamente normal, completamente inofensiva. Eso la hacía aún más aterradora. Saludos, Consejo Galáctico, dijo la humana en perfecto estándar galáctico. Su voz era tranquila y educada. Mi nombre es Capitana Sarachen de la nave de la Tierra Unida Indomable. Traigo saludos de la Tierra y una solicitud de contacto pacífico. La cámara estaba en un silencio sepulcral. Incluso el zumbido de fondo del sistema de aire parecía demasiado fuerte. Sabemos que nuestra especie tiene una historia complicada con la galaxia, continuó la capitana Chen. Deseamos discutir la posibilidad de poner fin a la cuarentena y establecer relaciones diplomáticas normales. El general Crack encontró su voz primero. ¿Qué le pasó a nuestra flota de patrulla? La expresión de la capitana Chen no cambió. Intentaron forzar a nuestras naves a rendirse. Desactivamos sus armas y motores, pero no causamos bajas. Están ilesos pero inmovilizados. Consideramos esto una demostración de nuestras intenciones pacíficas. Destruiste una flota de patrulla entera. La voz de Bexar era apenas un susurro. Los desactivamos, corrigió la capitana Chen. Sus tripulaciones están a salvo. Sin embargo, debemos señalar que su flota de patrulla atacó primero. Bajo la ley galáctica, teníamos el derecho de defendernos. Elegimos la misericordia en su lugar. La palabra misericordia golpeó la cámara como un golpe físico. Los humanos habían mostrado misericordia. Podrían haber destruido la flota de patrulla. Eligieron no hacerlo, lo que significaba que estaban seguros de que podrían haber ganado. ¿Qué quieren?, preguntó Bexar. Permiso para dirigirme al Consejo en persona. Creemos que es hora de que la Tierra ocupe su lugar en la civilización galáctica. Tenemos mucho que ofrecer. ¿Y si nos negamos? La sonrisa de la capitana Chen fue pequeña y fría.
Entonces respetaremos su decisión y regresaremos a la Tierra. Pero la cuarentena ha terminado, alta consejera. No seremos prisioneros en nuestro propio sistema solar por más tiempo. La galaxia es vasta. Hay espacio para todos nosotros. La transmisión terminó. Por un largo momento, nadie habló. Luego, la embajadora Yelst hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Y si no son los mismos humanos con los que luchamos hace 300 años? ¿Y si han evolucionado? Bexar miró alrededor de la cámara a los rostros asustados de los líderes más poderosos de la galaxia. Pensó en los informes de la zona de cuarentena. 300 años de señales de radio que mostraban a la civilización humana creciendo más fuerte y más avanzada. 300 años de aislamiento y preparación. Envíen un mensaje a la Tierra, dijo finalmente. Díganles que pueden dirigirse al Consejo. Prográmenlo para dentro de una semana. Mientras la sesión del Consejo terminaba y los diversos embajadores salían, Bexar permaneció sola en la cámara. Miró hacia la cúpula de cristal sobre su cabeza, más allá de la cual se extendía la vasta galaxia que había conocido la paz durante 3 siglos. Pronto, los humanos volverían a caminar por estos pasillos. Humanos que habían pasado 300 años aprendiendo de su derrota. Humanos que habían desactivado una flota de patrulla entera sin sudar. Humanos que lo habían llamado misericordia. Bexar cerró los ojos e intentó no pensar en cómo podrían ser los guerreros definitivos de la Tierra después de 3 siglos de preparación. Fuera de la cámara, mensajes de emergencia volaron por la galaxia a la velocidad de la luz. Las bases militares entraron en alerta máxima. Las flotas de defensa se movieron a posiciones de batalla. Sesiones de emergencia se convocaron en 1000 mundos diferentes. Los humanos venían. Y esta vez, la galaxia no estaba segura de poder detenerlos. La capitana Sarah Chen estaba en el puente de la neo Indomable y observaba cómo se acercaba la flota alienígena. 12 enormes naves de guerra se movían en formación perfecta hacia su única nave. Cada nave enemiga era 3 veces más grande que la suya. Sus armas podrían convertir a la Indomable en polvo espacial en segundos. Sarah no estaba preocupada. Capitana, dijo el teniente James Park desde la estación de sensores. La nave líder nos está contactando. Póngalos en pantalla. La pantalla principal mostró el puente de la nave insignia alienígena. El almirante Ktvar de la Marina Hegemónica se sentaba en una silla de mando que parecía más un trono. Su piel gris estaba cubierta de cicatrices de viejas batallas. Sus ojos amarillos brillaban de ira. Nave humana. La voz de Ktvar retumbó por los altavoces. Apagarán sus motores y se prepararán para ser abordados. La resistencia resultará en su destrucción. Sarah sonrió educadamente. Almirante Ktvar. Soy la capitana Sarah Chen. Estamos en una misión diplomática ante el Consejo Galáctico. No hemos cometido crímenes ni violado ninguna ley. Han violado la cuarentena al abandonar su sistema. Una cuarentena que nunca aceptamos. Una cuarentena que viola nuestros derechos básicos como especie sensible. La voz de Sarah permaneció tranquila. Deseamos pasar pacíficamente. El almirante Ktvar se inclinó hacia adelante. No tienen elección, humana. Se rendirán o morirán. Ya veo. Sarah miró a su tripulación. Cada humano en el puente continuaba trabajando en sus puestos como si nada hubiera pasado. ¿Puedo hacerle una pregunta, almirante? Habla rápido. ¿Alguna vez ha estudiado la historia humana? El rostro lleno de cicatrices de Ktvar mostró confusión. ¿Qué importa eso? Bueno, verá, los humanos tenemos un dicho. Aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. La sonrisa de Sarah se hizo más amplia. Su gente intentó este mismo enfoque hace 300 años. No les fue muy bien. Eso fue diferente, gruñó Ktvar. Entonces luchaban por su mundo natal. Ahora están solos en el espacio profundo con una sola nave. En realidad, almirante, tenemos 3 naves. 3 naves contra mis 12. Ktvar se rió. ¿Estás loca o eres estúpida? Quizás.
O quizás no ha estado prestando atención. Sara asintió a su oficial de comunicaciones. Teniente Walls, por favor, muéstrele al almirante lo que le pasó a su flota de patrulla. La pantalla se dividió por la mitad. A un lado, el rostro enojado del almirante Ktvar. Al otro, imágenes de 12 naves hegemónicas desactivadas flotando muertas en el espacio. Como puede ver, continuó Sara, encontramos una fuerza similar ayer. También exigieron nuestra rendición. El resultado fue desafortunado para ellos. Los ojos de Ktvar se abrieron mientras estudiaba las imágenes. Las naves de patrulla estaban intactas, pero completamente sin energía. Sin explosiones, sin escombros. Solo 12 naves de guerra flotando indefensas en el vacío. ¿Cómo? Susurró. Secreto comercial, me temo. El punto es, almirante, que realmente preferimos las soluciones pacíficas. Podríamos haber destruido su flota de patrulla. Elegimos no hacerlo. Podríamos destruir su flota ahora mismo. Preferimos no hacerlo. Imposible. Ktvar se levantó de su trono. Tienes una nave. En realidad, tenemos 3 naves. Y almirante. La sonrisa de Sara desapareció. Tenemos algo que su gente olvidó tener en cuenta. ¿Qué? 300 años. Sara hizo un pequeño gesto. Al instante, cada humano en el puente comenzó a moverse con una coordinación perfecta. Era como ver un solo organismo con múltiples partes. Los dedos del teniente Park danzaban sobre sus controles de sensores. Soluciones de tiro adquiridas. Armas listas, informó el comandante Torres desde la estación táctica. Paquete de guerra electrónica cargado, añadió el teniente Walls. Sala de máquinas lista para energía de emergencia. Llegó la voz del ingeniero Rodríguez por el intercomunicador. El almirante Ktvar observaba con creciente confusión. Los humanos se habían movido tan rápida y suavemente que apenas lo vio suceder. Un momento estaban de pie casualmente en sus puestos. Al momento siguiente, estaban claramente listos para la batalla. ¿Qué están haciendo?, exigió. Oh, esto. Sara gesticuló alrededor de su puente. Lo llamamos martes. Martes. Es un día de la semana, almirante. Este nivel de coordinación es lo que los niños humanos aprenden en la escuela. Cosas básicas, en realidad. Fue entonces cuando Ktvar notó algo que le heló la sangre. Cada humano en el puente estaba sonriendo. No la sonrisa cruel de los guerreros ansiosos por la batalla. No la sonrisa desesperada de los soldados enfrentando la muerte. Estaban sonriendo como personas que están a punto de mostrar un truco de magia realmente impresionante. Almirante, dijo Sara suavemente, le voy a dar una opción. Puede ordenar a su flota que apague las armas y nos permita pasar, o puede intentar detenernos. Pero antes de que decida, debería saber algo importante. ¿Qué? Cada humano en esta nave ha estudiado sus tácticas militares desde la infancia. Sabemos cómo funcionan sus naves, cómo funcionan sus armas, cómo piensa su tripulación. Hemos tenido 300 años para prepararnos para este preciso momento. La sonrisa de Sara regresó. Hemos estado practicando. El almirante Ktvar miró su propia pantalla táctica. Sus 12 naves rodeaban la nave humana. Sus armas estaban cargadas y listas. Tenía superioridad numérica y una potencia de fuego abrumadora. Entonces, ¿por qué sentía que él era el que estaba atrapado? Estás mintiendo, dijo. Pero su voz carecía de convicción. Teniente Park, dijo Sara sin apartar los ojos de Ktvar. Muéstrele al almirante a nuestros amigos. La pantalla cambió. Ahora mostraba el espacio alrededor de la flota hegemónica. Al principio, Ktvar no vio nada inusual. Luego, su oficial táctico comenzó a gritar, «Almirante, múltiples contactos. Acaban de aparecer en los sensores». 2 naves humanas más se materializaron de la nada. Habían estado allí todo el tiempo, ocultas de alguna manera de los avanzados sensores de la hegemonía. Ahora colgaban en el espacio como lobos que habían rodeado a una manada de ovejas. Tecnología de camuflaje, susurró Ktvar. No exactamente, corrigió Sara.
Lo llamamos prestar atención a tus puntos ciegos. Sus sensores son muy avanzados, almirante. Desafortunadamente, tienen patrones predecibles. Simplemente posicionamos nuestras naves donde sus sistemas no miran. El oficial táctico de Ktvar continuó su informe de pánico. Almirante, las naves humanas tienen bloqueos de objetivo en todas nuestras naves. ¿Cómo es eso posible? Nunca los detectamos acercándose. Sara inclinó la cabeza. Almirante, ¿puedo compartir algo con usted? Una lección de la historia humana. Ktvar asintió aturdido. Hubo una vez un líder militar humano llamado Sun Tzu. Escribió un libro sobre la guerra hace 2500 años. Una de sus citas más famosas fue: toda guerra se basa en el engaño. Otra fue: la excelencia suprema consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. Sara hizo una pausa para que eso calara. El caso es, almirante, que cada niño humano lee ese libro en la escuela. Cada humano crece pensando en estrategia y tácticas. No solo los soldados, todos nosotros. Los ingenieros estudian cómo desactivar naves enemigas sin destruirlas. Los artistas aprenden a confundir los sensores enemigos. Los granjeros entienden la logística de las líneas de suministro mejor que la mayoría de los comandantes militares galácticos. El puente a su alrededor parecía pulsar con una energía silenciosa. Cada humano continuaba su trabajo con una eficiencia tranquila, como si desactivar una flota enemiga entera fuera solo otro día en la oficina. Así que, esto es lo que va a pasar, continuó Sara. Tiene 30 segundos para ordenar a su flota que apague las armas y se retire. Si no lo hace, desactivaremos cada nave de su flota, tal como lo hicimos con la fuerza de patrulla. ¿Y si me niego? La sonrisa de Sara se volvió genuinamente triste. Entonces aprenderá por qué la galaxia nos puso en cuarentena en primer lugar. Y almirante, realmente espero que no se niegue. Hemos pasado 300 años aprendiendo a luchar mejor. Preferiríamos no tener que mostrarle todo lo que hemos aprendido. El almirante Ktvar miró de nuevo su pantalla táctica. 3 naves humanas contra sus 12. Debería ser una victoria fácil. Pero esas 3 naves humanas habían aparecido de la nada. Tenían soluciones de tiro perfectas para toda su flota. Y los humanos hablaban como si esto fuera solo un inconveniente menor. Peor aún, recordaba las historias de la Primera Guerra. Historias sobre humanos que luchaban como demonios. Historias sobre niños humanos que superaban en astucia a comandantes veteranos. Historias sobre una especie que convirtió la guerra en una forma de arte. Almirante, susurró su oficial táctico, estoy leyendo acumulaciones masivas de energía de las 3 naves humanas. Sea lo que sea que planeen hacer, están a punto de hacerlo. Ktvar cerró los ojos. Cuando los abrió, la capitana Chen seguía sonriendo, esa sonrisa paciente, casi compasiva. 20 segundos. Almirante. Ktvar pensó en su tripulación, buenos soldados que tenían familias esperándolos en casa. Pensó en su propia carrera, su propio orgullo, su propia reputación. Luego pensó en flotar indefenso en el espacio mientras los humanos le mostraban a la galaxia exactamente como se veían 300 años de preparación. Todas las naves, dijo en voz baja. Apaguen las armas. Retírense a una distancia mínima segura. Una excelente elección, dijo Sara. Su tripulación vivirá para ver a sus familias de nuevo. Eso vale más que el orgullo, ¿no cree? Mientras la flota hegemónica se retiraba, el almirante Ktvar tenía una última pregunta. Capitana Chen, ¿qué son ustedes ahora? ¿En qué los convirtieron 300 años? La expresión de Sara se volvió seria por primera vez. Seguimos siendo humanos, almirante. Todavía queremos la paz. Todavía preferimos la misericordia a la violencia. Pero hizo una pausa, mirando las estrellas más allá de su pantalla. Pero aprendimos algo durante nuestro aislamiento. Aprendimos que si quieres la paz, tienes que estar preparado para la guerra. Si quieres que la misericordia sea respetada, tienes que ser capaz de hacer justicia. Y si quieres que te dejen en paz, su sonrisa regresó, fría y afilada como el invierno, tienes que ser demasiado peligroso para atacar.
La transmisión terminó. El almirante Ktvar observó cómo las 3 naves humanas desaparecían en el hiperespacio, en dirección a la capital galáctica. Se sentó en su silla de mando durante mucho tiempo, pensando en lo que acababa de presenciar. Luego envió un mensaje al alto mando de la hegemonía. Los humanos no son lo que eran hace 300 años. Son algo nuevo, algo que nunca hemos visto antes. Recomiendo consulta inmediata con el Consejo Galáctico. No se enfrenten a las naves humanas bajo ninguna circunstancia. Repito, no se enfrenten. Mientras su flota regresaba cojeando a la base, Ktvar no podía dejar de pensar en las últimas palabras de la capitana Chen. Los humanos querían que los dejaran en paz, pero se dirigían a la capital galáctica, lo que significaba que estaban cansados de estar solos. Y después de lo que acababa de ver, Ktvar no estaba seguro de que la galaxia estuviera preparada para lo que los humanos se habían convertido. El mundo fortaleza de Nexus Prime nunca había visto nada igual. Durante 800 años, la enorme estación espacial había servido como la capital de la civilización galáctica. Sus torres de cristal albergaban al Consejo Galáctico. Sus plataformas defensivas podían destruir flotas enteras. Sus alojamientos diplomáticos habían acogido a representantes de todas las especies conocidas de la galaxia. Pero hoy, mientras 3 naves humanas se acercaban a través del hiperespacio, incluso la antigua estación parecía contener la respiración. El comandante de la estación, Beltrán, estaba en el centro de control primario, observando sus pantallas tácticas con creciente inquietud. Sus rasgos insectoides se contraían nerviosamente a medida que más y más naves llegaban al sistema. «Comandante», informó su ayudante. «La tercera flota de la hegemonía ha tomado posición en la coordenada 77 Mark V». «Entendido. ¿Y las fuerzas del consorcio?» 12 grupos de batalla se mantienen en el borde del sistema. La armada del Rey de Granito se está moviendo a posiciones defensivas alrededor de la propia estación. Los 4 ojos de Beltrán seguían los movimientos en su pantalla. Más de 300 naves de guerra de una docena de especies diferentes rodeaban ahora Nexus Prime. La mayor concentración militar de la historia galáctica. Todo porque 3 naves humanas venían a hablar. «Señor», gritó otro técnico. «Estamos recibiendo múltiples solicitudes de autorización de aterrizaje. Parece que la mitad de la galaxia quiere presenciar esta reunión». «Niegue todo el tráfico no esencial», ordenó Beltrán. «Esta estación ya está a su máxima capacidad». Eso era cierto. Cada embajador, cada observador militar, cada periodista que pudiera alegar alguna razón legítima para estar presente había encontrado su camino a Nexus Prime. Los alojamientos de invitados de la estación estaban abarrotados más allá de su capacidad. Las naves esperaban en largas colas para obtener autorización de atraque. Todos querían ver a los humanos. «Comandante», volvió a hablar su ayudante. «Estamos recibiendo informes de nuestros exploradores de perímetro. Las naves humanas deberían salir del hiperespacio en aproximadamente 1 hora». Beltrán asintió sombríamente. 1 hora hasta que la galaxia supiera en qué se había convertido la humanidad después de 3 siglos de aislamiento. Los informes del almirante Ktvar se habían extendido como la pólvora por los canales militares. 3 naves humanas habían desactivado toda una flota de patrulla hegemónica sin despeinarse. Habían superado en maniobras y en inteligencia a uno de los almirantes más experimentados de la galaxia. Pero esos eran solo informes. Rumores, historias que se volvían más aterradoras con cada relato. Hoy, la galaxia vería la verdad. «Señor», la voz de un técnico se quebró de emoción. «Firmas de hiperespacio detectadas. 3 naves saliendo al espacio normal». La pantalla principal cambió para mostrar el sistema exterior. El espacio pareció ondular. Y luego aparecieron 3 naves como si se materializaran de la nada. Beltrán se inclinó para estudiarlas. Las naves humanas eran más pequeñas de lo que esperaba. Elegantes y aerodinámicas, con curvas suaves que parecían casi artísticas. Parecían más esculturas que naves de guerra. «¿Esas son sus naves diplomáticas?», preguntó. «Eso es lo que nos dijeron, señor. Realicen un barrido completo de sensores. Quiero saber todo sobre esas naves».
Durante varios minutos, los potentes sensores de la estación sondearon las naves humanas que se acercaban. Lentamente, los datos comenzaron a aparecer en las pantallas. «Comandante», dijo el operador de sensores, con voz perpleja. «Estoy obteniendo algunas lecturas muy extrañas». «Explica». «Bueno, señor, las naves parecen ser transportes civiles. Sin armas visibles, blindaje mínimo, motores básicos, pero... ¿Pero qué? Las firmas de energía no coinciden. Estas naves están emitiendo lecturas de potencia que sugieren sistemas de grado militar, y hay algún tipo de modificaciones, cambios estructurales que no aparecen en nuestras bases de datos de naves». Beltrán estudió los informes técnicos. Las naves humanas parecían inofensivas, demasiado inofensivas, lo que, dada la reputación de la humanidad, las hacía infinitamente más peligrosas. Abran un canal de comunicación. La pantalla mostró el puente de la nave humana líder. Una mujer con un simple uniforme gris se sentaba en la silla del capitán. Parecía tener unos 40 años, con cabello castaño y ojos tranquilos. Nada en ella sugería que fuera otra cosa que una civil normal, que era exactamente lo que ponía nervioso a Beltrán. Control de Nexus Prime. Aquí la embajadora Elena Vázquez a bordo de la Neo Armonía. Solicitamos permiso para atracar y dirigirnos al Consejo Galáctico según lo programado. Permiso concedido, embajadora. Tiene autorización para la bahía de atraque 7. Tenga en cuenta que los protocolos de seguridad están en vigor. Entendido. Agradecemos la disposición del Consejo para reunirse con nosotros. La transmisión terminó. Beltrán continuó observando cómo las 3 naves humanas se movían hacia la estación con una precisión perfecta. Sus patrones de vuelo eran impecables. Sin movimientos desperdiciados. Sin correcciones innecesarias. Como todo lo que hacían, parecía no requerir esfuerzo. «Comandante», su ayudante se acercó con una tableta de datos. «Hemos recibido el manifiesto de pasajeros de las naves humanas. 300 humanos en total en las 3 naves». 300. Beltrán se sorprendió. «Es una delegación diplomática bastante grande». «Sí, señor. Y señor, la lista de pasajeros es inusual». Beltrán tomó la tableta de datos y leyó los nombres y ocupaciones. Su confusión crecía con cada entrada. Doctora Sarah Kim, cirujana pediátrica y analista de sistemas tácticos. Profesor James Wright, profesor de literatura y coordinador de logística. María Santos, ingeniera agrícola y estratega de combate. David Chen, artista y especialista en comunicación. La lista continuaba. Profesores, médicos, ingenieros, granjeros, artistas, científicos, una muestra normal de la sociedad humana, excepto que cada persona tenía 2 cargos, y el segundo siempre era algo militar. «Señor», dijo el ayudante en voz baja, «cada humano en esas naves parece tener tanto una profesión civil como una especialidad militar». Beltrán sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Todos ellos?» «Sí, señor. Incluso los niños en la lista de pasajeros tienen certificaciones de entrenamiento en varias disciplinas militares». «Niños». Los humanos habían traído niños a lo que era esencialmente una confrontación militar. A menos que... «Comandante», la voz del operador de sensores era urgente. «Estoy detectando naves adicionales». «¿Qué? ¿Dónde?» «Desconocido, señor. Las firmas son débiles, pero definitivamente hay más naves en el sistema. Cuento al menos 12 contactos, posiblemente más». «Muéstrame». La pantalla táctica se actualizó, mostrando contactos fantasmales de sensores esparcidos por todo el sistema. Naves que eran apenas visibles para los sensores de la estación. Naves que parecían aparecer y desaparecer como fantasmas. «¿Cuánto tiempo llevan ahí?», exigió Beltrán. «Desconocido, señor. Podrían haber estado aquí durante horas. Nuestros sensores apenas pueden detectarlos». Beltrán se quedó mirando la pantalla. Más naves humanas ocultas por todo el sistema. Naves que de alguna manera se habían infiltrado más allá de todas las naves militares que rodeaban Nexus Prime.
Señor, informó otro técnico, estamos recibiendo comunicaciones prioritarias de la flota hegemónica. El almirante Torgak quiere saber si estamos al tanto de las naves humanas adicionales. Dígale al almirante que estamos investigando. Pero Beltrán sabía que no había nada que investigar. Los humanos habían jugado el mismo truco que habían usado con el almirante Ktvar. Habían ocultado naves a plena vista usando métodos que los mejores sensores de la galaxia apenas podían detectar. La pregunta era ¿por qué? Comandante, gritó el operador de control de atraque. Las naves humanas solicitan permiso para comenzar el desembarco. Concedido. Escolta de seguridad completa a las cámaras del Consejo. Mientras la delegación humana se preparaba para abandonar sus naves, Beltrán observaba la pantalla de sensores que mostraba los contactos fantasma por todo el sistema. 12 naves, quizás más. Los humanos habían dicho que traían una delegación diplomática, 300 personas, para dirigirse al Consejo, pero también habían traído una flota oculta que de alguna manera había eludido la mayor concentración militar de la historia galáctica. Señor, dijo nerviosamente su ayudante. Deberíamos alertar al Consejo sobre las naves adicionales. Beltrán consideró esto. Si informaba sobre las naves ocultas, causaría pánico. Las fuerzas militares reunidas podrían empezar a disparar. Y si los humanos habían ocultado 12 naves con tanta facilidad, ¿cuántas más había ahí fuera? No, decidió. Monitoreamos la situación, pero no escalamos. Los humanos vinieron aquí a hablar. Veamos qué tienen que decir. Mientras los primeros humanos comenzaban a caminar por los pasillos de Nexus Prime, Beltrán no podía evitar la sensación de que todo había cambiado. Estos no eran los humanos desesperados y aislados de hace 3 siglos. Eran personas que habían pasado generaciones preparándose para este momento. Personas que traían niños a reuniones diplomáticas. Personas que ocultaban flotas militares a plena vista. Personas que trataban la mayor fortaleza de la galaxia como una parada de rutina en un viaje pacífico. Comandante, dijo en voz baja él. Operador de sensores. Estoy detectando más firmas de energía de las naves humanas en el muelle. Es casi como si estuvieran escaneando la estación. ¿Escaneando para qué? Desconocido, señor. Pero los escaneos son muy exhaustivos. Están mapeando toda nuestra estructura. Beltrán se frotó sus 4 ojos, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. Los humanos estaban escaneando Nexus Prime, aprendiendo su diseño, estudiando sus defensas. O estaban siendo muy cautelosos con su seguridad, o estaban planeando algo. Señor, gritó otra voz. La delegación humana ha llegado a las cámaras del Consejo. La embajadora Vázquez está lista para dirigirse a la asamblea. En la pantalla principal, Beltrán podía ver la cámara del Consejo llenándose de representantes de toda la galaxia. Miles de seres de cientos de especies, todos reunidos para escuchar lo que la humanidad tenía que decir. En el centro de la cámara, la embajadora Elena Vázquez estaba de pie tranquilamente en el podio del orador. Se veía exactamente como lo que decía ser, una diplomática buscando relaciones pacíficas. Pero en algún lugar del sistema, naves humanas ocultas esperaban en la oscuridad. Y en esas naves, 300 humanos con dobles especialidades se preparaban para lo que viniera después. Beltrán había sido comandante de la estación durante 30 años. Había visto crisis diplomáticas, enfrentamientos militares y guerras comerciales. Pensaba que entendía cómo funcionaba la galaxia. Pero mientras observaba a la embajadora Vázquez comenzar su discurso ante el Consejo, se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar. Los humanos habían pasado 300 años en aislamiento. Ahora estaban listos para mostrarle a la galaxia lo que habían aprendido. Y Beltrán tuvo la terrible sensación de que la galaxia no estaba preparada para la lección. La embajadora Elena Vázquez se encontraba en el centro de la cámara del Consejo y miró hacia los miles de rostros alienígenas que la observaban desde arriba. El enorme anfiteatro podía albergar a representantes de todas las especies de la galaxia, y hoy estaba completamente lleno. No estaba nerviosa. Honorables miembros del Consejo Galáctico, comenzó Elena, su voz resonando claramente a través de la acústica de la cámara.
Vengo ante ustedes hoy no como una conquistadora, sino como una vecina, no como una enemiga, sino como alguien que espera convertirse en una amiga. La alta consejera Bexar se inclinó hacia adelante en su asiento elevado. Embajadora Vázquez, su especie ha estado en cuarentena durante 300 años. El Consejo necesita entender en qué se ha convertido la humanidad durante ese tiempo. Por supuesto, es exactamente por eso que estamos aquí. Elena sonrió cálidamente. Queremos que entiendan que los humanos hemos crecido y cambiado. Hemos aprendido de nuestros errores pasados. Buscamos solo la coexistencia pacífica con nuestros vecinos galácticos. El general Crack de los Colmillo de Sangre se puso de pie. Su pelaje rojo se erizó de ira. Bonitas palabras. Pero nuestras flotas de patrulla informan que desactivaron nuestras naves sin previo aviso. Con el debido respeto, general, sus naves dispararon primero. Simplemente nos defendimos. Y por favor, tenga en cuenta que podríamos haber destruido esas naves. Elegimos no hacerlo. Creemos que esto demuestra nuestras intenciones pacíficas. O demuestra que se han vuelto más peligrosos, retumbó el embajador sectar de los Granito. Más capaces de causar daño cuando lo elijan. Elena asintió pensativamente. Puede que tenga razón, embajador. Ciertamente somos más capaces que hace 3 siglos, pero la capacidad y la intención son cosas diferentes. El bisturí de un cirujano puede matar, pero su propósito es curar. El debate continuó durante 2 horas. Elena respondió a cada pregunta con paciencia y diplomacia. Habló sobre acuerdos comerciales, intercambios culturales y pactos de defensa mutua. Pintó una imagen de una humanidad que había madurado durante su aislamiento y que ahora buscaba contribuir a la civilización galáctica. Pero muchos miembros del Consejo seguían siendo escépticos. Recordaban las historias de la guerra del primer contacto. Habían visto los informes del encuentro del almirante Ktvar con las naves humanas. Embajadora, dijo finalmente la alta consejera Bexar. Sus palabras son tranquilizadoras, pero las palabras son fáciles. ¿Cómo podemos confiar en que la humanidad ha cambiado de verdad? Elena abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Las luces de emergencia parpadearon en rojo. Los escudos de seguridad de la Cámara del Consejo se activaron. Guardias armados corrieron a posiciones protectoras alrededor de los delegados importantes. El dispositivo de comunicación de la alta consejera Bexar cobró vida con un crujido. Alta consejera, aquí el comandante de la estación. Tenemos una situación. Una flota de batalla del consorcio acaba de salir del hiperespacio y se dirige hacia la estación. No responden a los intentos de comunicación. Elena permaneció tranquila en el podio del orador mientras el caos estallaba a su alrededor. Los miembros del consejo gritaban preguntas y exigencias. Las fuerzas de seguridad establecían posiciones defensivas. Algunos delegados pedían la evacuación inmediata. ¿Cuántas naves?, exigió Bexar. 57 naves, alta consejera. Incluyendo 12 acorazados. Parecen estar completamente armados y moviéndose en formación de ataque. El consorcio. Elena sabía de ellos por los informes de inteligencia. Una alianza militante de especies que creía en el dominio galáctico a través de la fuerza militar. Se habían opuesto a la invitación de la humanidad para dirigirse al Consejo. Aparentemente, habían decidido resolver el problema humano permanentemente. Alta consejera, dijo Elena, su voz cortando el ruido en la cámara. Solicito permiso para contactar a mis naves. Sus naves. Las escamas de Bexar cambiaron de color con el estrés. Embajadora, trajo 3 transportes civiles. No pueden ayudar contra una flota de batalla del consorcio. La sonrisa de Elena fue pequeña y triste. Alta consejera, con el debido respeto, todavía no entiende en qué se ha convertido la humanidad. Activó su comunicador personal. Armonía, aquí la embajadora Vázquez. Por favor, responda a la situación táctica actual. La respuesta llegó al instante. Recibido, embajadora. Hemos estado monitoreando las naves que se aproximan.
Recomendamos la implementación inmediata del Protocolo 7. Aprobado. Muéstrenles cómo se ven 300 años. Elena se volvió hacia el consejo. Sugiero que todos mantengan la calma. Esta situación se resolverá en breve. ¿Resuelta?, gruñó el general Crack. ¿Cómo pueden 3 naves de transporte resolver algo contra 57 naves de guerra? General, dijo Elena pacientemente. Esas no son naves de transporte. La pantalla principal en la cámara del consejo cambió para mostrar vistas externas de la batalla. Lo que los delegados vieron hizo que muchos de ellos se quedaran boquiabiertos de la sorpresa. Las 3 naves de transporte humanas estaban cambiando. Paneles del casco se deslizaron para revelar sistemas de armas. Conjuntos de sensores se desplegaron como flores mecánicas. Generadores de escudos que habían estado ocultos dentro de la estructura de la nave se activaron con brillantes destellos de energía. En 30 segundos, 3 transportes civiles se convirtieron en 3 de las naves de guerra más avanzadas que la galaxia había visto jamás. Pero esa no fue la parte sorprendente. La parte sorprendente fue lo que sucedió después. El espacio alrededor de Nexus Prime se llenó de repente de naves humanas. Naves que habían sido completamente invisibles para los sensores se materializaron de la nada. No 12 naves como la estación había detectado. No 20. 47 naves de guerra humanas aparecieron simultáneamente en todo el sistema. Habían estado allí todo el tiempo. Imposible, susurró la embajadora Yelst. Nuestros sensores. ¿Cómo ocultaron tantas naves? La expresión de Elena permaneció pacífica. Tuvimos mucho tiempo para estudiar su tecnología, embajadora. Aprendimos cómo funcionan sus sensores. Aprendimos a ser invisibles. La pantalla táctica mostró a la flota humana moviéndose con una coordinación perfecta. No atacaron a las fuerzas del consorcio que se acercaban. En cambio, simplemente se posicionaron. En minutos, las naves humanas habían creado una esfera alrededor de la flota del consorcio. Cada nave enemiga se encontró apuntada por múltiples naves de guerra humanas. Comandante de la estación, dijo Elena a su comunicador. Por favor, abra un canal a la flota del consorcio. La pantalla principal mostró el puente de la nave insignia del consorcio. El almirante Recton, un enorme guerrero reptiliano, miraba las naves humanas que rodeaban su flota. Fuerzas del consorcio, dijo Elena con calma. Están invadiendo espacio neutral y amenazando una reunión diplomática. Por favor, retírense inmediatamente. La risa del almirante Recton fue como el sonido de piedras rompiéndose. ¿Te atreves a amenazarnos, humana? Vinimos aquí para eliminar la amenaza que representas para el orden galáctico. Almirante, no representamos ninguna amenaza para nadie. Buscamos solo relaciones pacíficas. Mentiras. Tu especie es una enfermedad que debe ser purgada de la galaxia. Elena suspiró. Muy bien, almirante. Está familiarizado con la historia militar humana. ¿Qué importa eso? Hubo un líder militar humano llamado Patton que una vez dijo, no quiero recibir ningún mensaje que diga que estoy manteniendo mi posición. No estamos manteniendo una maldita cosa. Dejen que los alemanes hagan eso. Estamos avanzando constantemente. El punto es, almirante, que los humanos prefieren atacar en lugar de defender. Usted tiene 57 naves. Nosotros tenemos 50. En realidad, almirante, tenemos 73 naves. Se le escaparon algunas. La sonrisa de Elena nunca vaciló. Pero esa no es la parte importante. ¿Cuál es la parte importante? La parte importante es que cada humano en cada nave se ha estado preparando para este escenario exacto durante toda su vida. La cámara del consejo se había quedado en completo silencio. Incluso las alarmas se habían detenido. Cada delegado, cada guardia, cada técnico estaba observando la confrontación. Elena continuó hablando con el almirante Recton. Verá, almirante, después de la Primera Guerra, nos dimos cuenta de algo importante. Si la galaxia iba a temernos de todos modos, bien podríamos darles una buena razón. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Así que,
Pasamos 300 años convirtiendo toda nuestra civilización en la mejor fuerza militar de la historia galáctica. No solo nuestros soldados, todos nosotros. Cada niño humano estudia tácticas con sus matemáticas. Cada artista humano entiende la guerra psicológica. Cada granjero humano conoce la logística y las líneas de suministro. La vista de la cámara se dividió para mostrar los puentes de las naves humanas. En cada uno, Elena podía ver a personas de aspecto normal trabajando en sus puestos. Profesores, médicos, ingenieros, artistas. Parecían civiles ordinarios, excepto que se movían con la precisión de unidades militares de élite. «Trajiste niños a esta reunión», dijo el almirante Recton, su voz insegura por primera vez. «Sí, los niños humanos comienzan el entrenamiento estratégico a los 5 años. A los 10, pueden superar en inteligencia a la mayoría de los comandantes militares galácticos. A los 15, están calificados para capitanear naves estelares». Elena señaló la pantalla táctica. Cada persona en nuestras naves en este momento tiene tanto una profesión civil como una especialidad militar. La doctora Kim es una cirujana pediátrica que también resulta ser una de nuestras mejores analistas tácticas. El profesor Wright enseña literatura y coordina la logística de la flota. María Santos cultiva alimentos y diseña estrategias de batalla. Las implicaciones golpearon al Consejo como un golpe físico. Los humanos no solo habían traído una delegación diplomática. Habían traído a 300 de sus guerreros definitivos. Y sus guerreros definitivos eran todos. «Esto es imposible», dijo el almirante Recton. Pero su voz carecía de convicción. «No, almirante. Así es como se ven 300 años de preparación. Esto es lo que sucede cuando una especie entera decide volverse muy buena en la guerra». La voz de Elena permaneció suave, casi maternal. «Así que, esto es lo que va a pasar. Vas a ordenar a tu flota que se retire. Vas a volver a casa y decirles a tus líderes que los humanos han vuelto, y somos exactamente tan peligrosos como temían que seríamos». «¿Y si me niego?». La sonrisa de Elena finalmente se desvaneció. «Entonces descubrirá que la misericordia es una elección, almirante. Y aprenderá exactamente por qué la galaxia nos puso en cuarentena en primer lugar». Por un largo momento, nadie se movió. 2 flotas se enfrentaron en la oscuridad del espacio. La mayor concentración militar de la historia galáctica observaba y esperaba. Entonces el almirante Recton pronunció una sola palabra: «Retirada». La flota del consorcio dio media vuelta y huyó mientras las naves enemigas desaparecían en el hiperespacio. Elena se volvió hacia el Consejo. La cámara todavía estaba en un silencio sepulcral. Como decía, continuó como si nada hubiera pasado. La humanidad busca relaciones pacíficas con todas las especies galácticas. Tenemos mucho que ofrecer en términos de comercio, tecnología e intercambio cultural. La alta consejera Bexar encontró su voz primero. «Embajadora, ¿qué son ustedes?». La cálida sonrisa de Elena regresó. «Seguimos siendo humanos, alta consejera. Todavía queremos la paz. Todavía preferimos la diplomacia a la guerra». Pero hizo una pausa, mirando a los miles de rostros asustados. «Pero aprendimos algo durante nuestra cuarentena. Si quieres la paz, debes estar preparado para la guerra. Si quieres que te dejen en paz, debe ser demasiado peligroso para atacar. Y si quieres proteger las cosas que amas», señaló la pantalla táctica donde las naves humanas ya estaban desapareciendo de nuevo en la invisibilidad, «debes volverte muy bueno en hacer que otras personas te dejen en paz». La sesión del Consejo continuó durante otras 3 horas. Al final, a la humanidad se le había otorgado la membresía plena en la civilización galáctica. No porque los alienígenas confiaran en ellos, sino porque estaban demasiado aterrorizados para decir que no. 6 meses después de los eventos en Nexus Prime, la galaxia todavía se estaba ajustando a su nueva realidad. La embajadora Elena Vázquez se sentaba en su nueva oficina en el nivel diplomático de la capital galáctica. A través de su ventana, podía ver naves de docenas de especies yendo y viniendo de las bahías de atraque de la estación. Naves comerciales, naves diplomáticas, patrullas militares,
el negocio normal de la civilización galáctica. Pero todo era diferente ahora. Su ayudante, la teniente Sarah Kim, entró con los informes de inteligencia diarios. Embajadora, tenemos actualizaciones de los diversos sectores. Adelante, Sarah. La hegemonía ha retirado oficialmente todas las naves militares de la antigua zona de cuarentena alrededor de la Tierra. Lo llaman un gesto de buena voluntad y respeto por la soberanía humana. Elena sonrió. Y la verdadera razón. El informe del almirante Ktvar recomendó no tener ninguna presencia militar dentro de los 10 años luz del espacio humano. Usó la frase, tácticamente desaconsejable, 17 veces en su archivo oficial. Elena asintió. Eso sonaba como el almirante. Su encuentro con la capitana Chen le había dejado un sano respeto por las capacidades humanas. ¿Qué hay del consorcio? Reorganización completa de su estructura de mando militar. Han reemplazado al almirante Recton e implementado nuevos protocolos para enfrentarse a naves desconocidas. Además, solicitaron formalmente un pacto de no agresión con la Tierra. Interesante. Pasaron de intentar destruirnos a querer tratados de paz en 6 meses. Sí, señora. Nuestra inteligencia sugiere que han estado realizando simulaciones por computadora del enfrentamiento en Nexus Prime. Sus analistas concluyeron que podríamos haber destruido toda su flota en menos de 4 minutos si hubiéramos querido. Elena se reclinó en su silla. La verdad era que las simulaciones por computadora probablemente eran correctas. La flota humana se había contenido significativamente durante esa confrontación. ¿Alguna noticia de las colonias exteriores? Esa es la parte interesante, embajadora. Estamos recibiendo informes de asentamientos humanos en sistemas previamente inexplorados. Aparentemente, algunas de nuestras gentes dejaron la Tierra hace décadas y han estado estableciendo colonias silenciosamente por toda la galaxia. Elena levantó una ceja. ¿Cuántas colonias? Las estimaciones actuales sugieren al menos 47 mundos colonizados, posiblemente más. 47. Elena estaba genuinamente sorprendida. ¿Cómo lo lograron sin ser detectados? De la misma manera que ocultamos la flota en Nexus Prime, aparentemente. Aprendieron a ser invisibles. Esto era nuevo para Elena. Sabía de algunas misiones de espacio profundo que habían dejado la Tierra durante el periodo de cuarentena. Pero 47 colonias, eso significaba que había millones de humanos esparcidos por la galaxia. Humanos que se habían estado preparando para este momento tanto como los de la Tierra. Señora, continuó Sarah, hay algo más. El Consejo Galáctico ha recibido solicitudes formales de membresía de 12 de estos mundos colonia, todas al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? Sí, señora. Aparentemente, han estado coordinándose entre sí y con la Tierra. Cuando terminamos la cuarentena, fue una señal para que todos los asentamientos humanos se rebelaran. Elena se levantó y caminó hacia su ventana. Las implicaciones eran asombrosas. La galaxia había pensado que estaban tratando con un solo mundo humano aislado. En cambio, se enfrentaban a una civilización humana extendida que había estado creciendo y preparándose en secreto durante 3 siglos. Sarah, ¿cuál es la estimación actual de la población humana total? Desconocida, señora, pero basándonos en los informes de las colonias, estamos hablando de aproximadamente 50 millones de humanos en 49 mundos conocidos. 50 millones. Eso era 10 veces más de lo que nadie en la galaxia había sospechado. Y todos tienen el mismo sistema educativo que la Tierra, según los informes. Sí, señora. Cada colonia humana ha mantenido los programas de entrenamiento de doble especialidad. Cada civil es también un especialista militar. Elena sacudió la cabeza con asombro. La humanidad no solo había sobrevivido a la cuarentena. La habían usado como una oportunidad para extenderse por la galaxia y prepararse para su eventual regreso a la civilización galáctica. Señora, dijo Sarah en voz baja, hay una cosa más. Hemos recibido un mensaje prioritario de la doctora Chen en la nave científica Endeavour. Doctora Chen. Elena la recordaba del manifiesto de pasajeros.
una cirujana pediátrica y analista táctica que había sido parte de la delegación original a Nexus Prime. ¿Cuál es su informe? Está solicitando una consulta inmediata con el Comando de la Tierra. Su nave ha hecho contacto con algo inusual. ¿Inusual cómo? Sara activó la pantalla de la pared. El rostro de la doctora Chen apareció, pero la imagen era borrosa y distorsionada. Embajadora Vázquez, aquí la doctora Chen. Hemos encontrado algo que requiere atención inmediata. Estamos enviando este mensaje a través de protocolos de emergencia porque las comunicaciones normales están siendo interferidas. La imagen parpadeó y se estabilizó. Señora, hemos hecho contacto con otra especie, pero no son como las del Consejo Galáctico. Son diferentes, más avanzados, y han estado observando la galaxia durante mucho tiempo. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Observando la galaxia. Sí, señora. Se hacen llamar los observadores. Han estado monitoreando la civilización galáctica durante más de 10.000 años. Y embajadora, han estado especialmente interesados en la humanidad. La transmisión se volvió más confusa. Saben sobre la cuarentena. Saben sobre nuestros preparativos. Saben sobre las colonias. Y señora, están impresionados. La imagen se aclaró por un momento, y Elena pudo ver la expresión preocupada de la doctora Chen. Embajadora, los observadores quieren reunirse con el liderazgo humano. No con el Consejo Galáctico, solo con nosotros. Dicen que tienen una proposición. Algo sobre unirse a una comunidad más grande. La transmisión se cortó. Elena se quedó mirando la pantalla en blanco durante varios minutos. Sara estaba de pie en silencio a su lado, esperando instrucciones. Sara, dijo finalmente Elena, envía un mensaje al Comando de la Tierra, cifrado completo. Diles que tenemos una nueva situación. Sí, señora. ¿Qué debo decirles sobre la naturaleza de la situación? Elena se volvió hacia la ventana, mirando el ajetreado tráfico alrededor de la estación. Naves de docenas de especies, todas ocupadas en sus asuntos diarios. Todas parte de una civilización galáctica que pensaba que entendía cómo funcionaba el universo. Diles, dijo Elena lentamente, que puede que no seamos los guerreros definitivos después de todo. Mientras Sara se iba a enviar el mensaje, Elena permaneció en la ventana. Pensó en los últimos 6 meses, en cómo la galaxia había luchado por adaptarse al regreso de la humanidad, en el miedo en los ojos alienígenas cuando miraban a los niños humanos que podían superar en inteligencia a los comandantes militares. La galaxia se había aterrorizado al saber en que había convertido a la humanidad 300 años de aislamiento. Pero ahora parecía que la propia humanidad estaba a punto de aprender algo nuevo. Había otros ahí fuera, otros que habían estado observando y esperando, otros que podrían ser incluso más avanzados que la civilización que había puesto en cuarentena a la Tierra hace 3 siglos. Elena sonrió sombríamente. La humanidad había pasado 300 años preparándose para reincorporarse a la civilización galáctica. Habían convertido a cada humano en un guerrero erudito, a cada niño en un pensador estratégico, a cada civil en un especialista militar. Había sido exactamente la preparación que necesitaban para la galaxia que conocían. Pero si el informe de la doctora Chen era exacto, había un universo más grande más allá del Consejo Galáctico. Una comunidad de especies que hacía que la galaxia actual pareciera primitiva en comparación. Elena activó su comunicador personal. Aquí la embajadora Vázquez. Consígame un canal seguro con el Comando de la Tierra. Prioridad Alfa. Canal abierto, embajadora. Director Martínez. Soy Elena. Tenemos una situación. ¿Qué tan rápido podemos traer a nuestra mejor gente aquí? ¿Qué tipo de situación, embajadora? Elena miró las estrellas más allá de la estación. En algún lugar ahí fuera, los observadores esperaban. Seres que habían observado la civilización galáctica durante 10.000 años. Seres que querían reunirse específicamente con la humanidad. El tipo de situación para la que pasamos 300 años preparándonos, dijo. Excepto que es más grande de lo que pensábamos. ¿Cuánto más grande?
Elena pensó en el informe de la doctora Chen, sobre especies que eran para la galaxia actual lo que la galaxia había sido para la Tierra primitiva, sobre un universo que era más grande y más complejo de lo que nadie había imaginado. Director, ¿recuerda cómo usamos la cuarentena para extendernos por la galaxia y prepararnos para nuestro regreso? Por supuesto. Bueno, resulta que no éramos los únicos con esa idea. Hay otros ahí fuera. Otros que se han estado preparando mucho más tiempo que nosotros. Hubo una larga pausa. Son hostiles. Desconocido. Pero director, están impresionados con nosotros. Quieren reunirse. Creen que podríamos estar listos para unirnos a algo más grande que el Consejo Galáctico. Otra pausa. Elena, ¿me estás diciendo que el regreso de la humanidad a la civilización galáctica fue solo el primer paso? Elena sonrió mientras veía una nave de transporte humana atracar en la estación. A través de los visores, podía ver a familias humanas desembarcando. Niños que podían diseñar estrategias de batalla. Profesores que entendían la logística. Artistas que conocían la guerra psicológica. 300 años de preparación. 50 millones de humanos repartidos en 49 mundos. Una especie entera que había convertido la supervivencia en una forma de arte. Director, dijo ella, creo que nuestros guerreros definitivos están a punto de descubrir cuán definitivos son en realidad. Al terminar la transmisión, Elena continuó observando las estrellas. En algún lugar ahí fuera, los observadores esperaban. Y más allá de ellos, quizás yacían desafíos que harían que el Consejo Galáctico pareciera un ejercicio de práctica. La humanidad había pasado 3 siglos convirtiéndose en la especie más peligrosa del espacio conocido. Era hora de descubrir qué había más allá del espacio conocido y si 300 años de preparación serían suficientes para lo que viniera después. En las profundidades de la estación, niños humanos asistían a sus lecciones diarias de estrategia. Adultos humanos continuaban su doble entrenamiento en especialidades civiles y militares. Naves humanas se movían por la galaxia, invisibles y preparadas para cualquier cosa. La galaxia había aprendido a temer a los guerreros definitivos de la Tierra. Pronto, el universo podría aprender la misma lección. Pero primero, la humanidad tendría que demostrar que realmente estaban listos para lo que sea que yaciera más allá de las estrellas. La verdadera prueba apenas comenzaba.